Queridos alumnos, les doy la bienvenida a la teleclase número 4, correspondiente al módulo 4 de la asignatura Derecho Internacional Privado, que comprende las unidades 8, 9 y 10 del programa. Para comenzar esta teleclase, vamos a repasar los objetivos generales de la asignatura. Reconocer un problema del derecho internacional privado y brindar soluciones relativas desde el ámbito de nuestra disciplina. Revalorizar y respetar el derecho extranjero, identificar el sistema que regula las relaciones jurídico-privadas internacionales, comprender conceptualmente la composición profunda, dinámica e interdisciplinaria del derecho internacional privado, adquirir el hábito del empleo de una terminología precisa, específica y que permita elaborar conceptos claros, correctos y concretos, tomar conciencia de la importancia de los procesos de globalización y de integración, adquirir habilidad en el manejo de los tratados internacionales y de la jurisprudencia y la búsqueda de bibliografía y la interpretación de las diferentes normas, desarrollar un espíritu crítico y reflexivo y finalmente desarrollar aptitudes y competencias precisamente destinadas a la inserción y reinserción en el ámbito laboral en función de las demandas presentes y futuras. Vamos a continuación a hacer un breve repaso del esquema conceptual de la materia y de los contenidos esenciales de la misma. El derecho internacional privado comprende en este sentido dos grandes partes, una parte general que aborda sucesivamente los aspectos generales del derecho internacional privado, esto es su concepto, los supuestos, los fenómenos que los condicionan, entre otros aspectos. También se aborda la cuestión importantísima de la jurisdicción aplicable, esto es los diferentes foros, sus clases, sus límites, la inmunidad de jurisdicción, entre otros temas. En tercer lugar, la parte general comprende los aspectos vinculados con la ley aplicable, los diferentes tipos de normas que constituyen el derecho internacional privado, con énfasis central en el análisis de la llamada norma de conflicto o norma indirecta. Finalmente, en la parte general también se abordan los aspectos procesales relativos fundamentalmente al reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras y los laudos arbitrales y a la aplicación del derecho extranjero en el marco del proceso. La parte especial, por su parte, comprende 5 grandes temas. Las personas, tanto físicas como jurídicas, en donde se analiza precisamente la capacidad de cada una de ellas. El matrimonio internacional, su distinción con el matrimonio nacional, analizándose todo lo relativo a los supuestos de celebración, los efectos y las consecuencias derivadas de la disolución y debilitamiento del vínculo matrimonial. En tercer lugar, las sucesiones, tanto por causa testamentaria como las sucesiones intestadas, fundamentalmente en todo lo relativo a la jurisdicción y al derecho aplicable. En cuarto lugar, los derechos reales, que corresponden tanto a los bienes muebles como inmuebles, cuál es el régimen aplicable y la jurisdicción previstas tanto en el derecho interno como convencional, y las obligaciones contractuales, haciéndose especial hincapié en relación a las obligaciones derivadas de los contratos internacionales y el rol que en el marco de los mismos desempeña precisamente la autonomía de la voluntad. A continuación vamos a enunciar los objetivos que corresponden al módulo 4. En primer lugar, reconocer los presupuestos de la sucesión internacional, comprender conceptualmente las diferencias existentes entre la sucesión internacional y la sucesión nacional, reconocer las diferentes soluciones que brindan tanto el derecho interno como convencional en cuanto a la determinación de la ley aplicable y la determinación del juez competente en la sucesión internacional, distinguir el sistema de unidad del sistema de fraccionamiento y las consecuencias que trae aparejadas cada uno de estos sistemas, identificar el tratamiento propiciado por las fuentes internas y convencionales en materia de bienes, comprender el verdadero alcance de la regla locus regit actum en materia de formas, distinguir y diferenciar el contrato internacional del contrato nacional, valorar la importancia que tiene en el ámbito de la contratación internacional el principio de la autonomía de la voluntad y finalmente reconocer las soluciones que nos brinda el derecho interno y convencional en cuanto a la determinación de la ley aplicable y la determinación de juez competente en el ámbito de la contratación internacional. A los fines de comprender el contenido del módulo número 4, vamos a presentar brevemente el esquema conceptual del mismo. En este módulo vamos a analizar los aspectos estrictamente patrimoniales del derecho internacional privado, comenzando por el estudio de la sucesión internacional.
Determinaremos los diferentes sistemas que rigen precisamente en materia de sucesión internacional y el criterio que es seguido tanto por la legislación como por la jurisprudencia nacionales. Indagaremos la ley aplicable, juez competente, la sucesión legítima y testamentaria en sus dimensiones tanto autónoma como convencional, y posteriormente continuaremos con la exploración del régimen aplicable a los bienes. Esto es, analizaremos el régimen adoptado por el Código Civil y los tratados de Montevideo que integran el derecho internacional privado argentino, y también se hará especial hincapié en el tema de la forma de los actos jurídicos y desentrañando el alcance de la regla locus regit actum. Por último, se estudiarán las obligaciones contractuales, especialmente en relación a los contratos internacionales, deteniéndonos en el análisis sobre todo de la importancia de la autonomía de la voluntad, y también aprenderemos finalmente la ley aplicable en defecto, por supuesto, de este ejercicio de la autonomía de la voluntad y la determinación del juez competente tanto en las dimensiones autónomas como convencional e institucional. Para poder introducirnos en el tema sobre el cual versará esta primera parte de la teleclase número 4, vamos a ver un pequeño video relativo a la sucesión hereditaria. El caso que hoy nos ocupa es el conocido como caso del heredero del suizo. Los hechos fueron los siguientes. Resulta que un nacional suizo habitaba en la comarca de Cartagena desde hacía más de 10 años. El nacional suizo falleció y no dejó testamento. Al abrirse el correspondiente proceso judicial, se descubrió que tampoco contaba con herederos naturales en su familia. Al haber dejado una ingente cantidad de propiedades muebles e inmuebles, situadas todas ellas en Cartagena, era incierto el destino de tales bienes, toda vez que el artículo 466 del Código Civil suizo decía que a falta de herederos del causante, heredaría el Estado suizo, pero sólo si los bienes se hallaban situados en territorio de Suiza, lo cual no era el caso. Para resolver este supuesto, nada mejor que recurrir a una antigua pero maravillosa sentencia del Tribunale di Torino, en Italia, de 11 de marzo de 1922, que se enfrentó a un supuesto muy similar, y lo hizo de manera magistral. Tanto es así que su solución pasó al artículo 49 de la vigente ley italiana de Derecho Internacional Privado de 31 de mayo de 1995. Había dos opciones: o estimar que los bienes eran res nullius y por tanto podían ser ocupados por el primero que pasara por allí, o bien, una segunda opción, estimar que los bienes debían pasar a manos del Estado español, en nombre de un dominio eminente del Estado español sobre su propio territorio. El caso del heredero del suizo con bienes en España y que precisamente carecían de herederos conocidos, nos demuestra la importancia que tiene el régimen de la sucesión hereditaria para los estados en general. Se encuentran precisamente en juego numerosos intereses, tanto de aquellas personas que pretenden disponer de sus bienes en algún sentido para luego de su muerte, como así también de aquellas personas que son eventualmente los que pueden acceder o pueden llegar a tener derecho a los bienes resultantes precisamente de la sucesión, como así también se encuentran en juego los intereses del mismo Estado, que como vimos, y en función del dominio eminente que le corresponde como emanación de su soberanía, adquiere derechos de propiedad sobre todos los bienes que se encuentren vacantes, es decir, que no tengan un heredero en el caso de sucesiones hereditarias. Específicamente hay que distinguir en esta materia dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la jurisdicción aplicable y por el otro lado, la ley aplicable. Cada una de ellas reviste sus particularidades y vamos a verlas específicamente en su regulación por parte de nuestro derecho internacional privado. Con relación a la jurisdicción aplicable, el Código Civil argentino señala en los artículos 90, inciso 7 y en el artículo 32, 84, que la jurisdicción sobre la sucesión habrá de corresponder al juez del último domicilio del causante, o sea, el juez del lugar del último domicilio del causante, consagrando de esta manera lo que se conoce como el sistema de la unidad de la jurisdicción.
Se consagra una situación especial en el caso del heredero único, en donde se reconoce a su vez jurisdicción al juez precisamente del domicilio del heredero. Se entiende que es concurrente con el juez del último domicilio del causante y esta es la interpretación mayoritaria. Pero salvando el caso del heredero único, el principio consagrado, como decíamos, era el de juez del último domicilio del causante, adoptándose así el sistema de la unidad de jurisdicción. Esto se contrapone precisamente con la solución adoptada por los tratados de Montevideo, donde tanto en el de 1889 como en el de 1940 la solución es la de la pluralidad de jurisdicciones, es decir, se le reconoce jurisdicción a los jueces de los lugares en donde se encontraren situados los bienes hereditarios, de tal manera entonces que se abrirán tantas sucesiones porque intervendrán diferentes jueces como países en los cuales la persona fallecida haya dejado bienes. La cuestión de la ley aplicable tiene varias aristas importantes y que deben ser resueltas precisamente por el derecho internacional privado de los diferentes estados. Fundamentalmente hay dos sistemas enfrentados y que son la base de las legislaciones actuales en la materia, que son el sistema de la unidad y el sistema de fraccionamiento. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, el sistema de la unidad sostiene que es una única ley la que debe regular todas las cuestiones esenciales en materia de sucesión y que esa ley precisamente, en función de las características de la materia, es la ley personal del causante. Este sistema de la unidad, que inspira a numerosas legislaciones, se encuentra sentado sobre una concepción de la sucesión entendida como sucesión en la persona, que es de origen romano, es decir, se piensa en la idea o está fundada en la idea de que el heredero es una continuidad de la persona del causante, de tal manera entonces que hereda su patrimonio como una universalidad de derechos, de tal manera entonces que no se entra a considerar los objetos particulares que componen esa sucesión, sino que por el contrario se considera que la misma es un patrimonio y por lo tanto es único, es un conjunto de derechos y obligaciones que deben someterse a una única legislación en consecuencia. En sí, también otro de los fundamentos que sostiene esta postura es la voluntad del causante, que se encuentra obviamente expresada o bien directamente en forma manifiesta en su testamento o bien en los casos en los que no existe sucesión testamentaria, cada legislación le atribuirá a la persona del causante, ¿no es cierto?, una voluntad presunta que se supone que es única y que en el marco de las relaciones de familia debe tener que ver con aquello que es más conveniente y que fundamentalmente se concreta en la aplicación de la ley personal, sea esta el domicilio o la nacionalidad de acuerdo a los diferentes criterios. Es también el sistema de la unidad, como dice Savigny, adecuado para los acreedores de la sucesión que se verían sin duda perjudicados en el caso que se vieran obligados a cobrar sus deudas solamente en relación a los bienes que se encuentran situados en el lugar, digamos, donde la misma debe efectivizarse. El sistema de fraccionamiento, por su parte, que también inspira numerosas legislaciones en Europa, sostiene que hay que aplicar una pluralidad de derechos o tantos derechos como países digamos, hayan o posean bienes que son producto de esa sucesión. Es decir que en cada lugar donde existan bienes se aplicará la ley a esos bienes que corresponde a ese lugar. Los fundamentos en este caso son la soberanía del Estado, porque se supone que la misma es única y se extiende a la totalidad de los bienes que corresponden a ese territorio y por supuesto también a los bienes de las sucesiones. Y a su vez en la idea de que en todas las leyes de sucesiones se encuentra interesado el orden público y por lo tanto que se trata de normas que no pueden ser dejadas de lado por las partes, ni mucho menos, y que habilitan al Estado entonces a imponerlas en esta materia, precisamente por lo delicado de la situación y los intereses en juego que comentábamos hace unos momentos. Otro de los fundamentos de la misma tiene que ver con la regla lex raicita, es decir,
que la sucesión se entiende como un título traslativo de dominio de los bienes, debe estar sometida por ello a la ley del lugar de su situación. Es decir, considera a la sucesión como un título traslativo de dominio, como lo son en general digamos, la regulación relativa a los derechos reales. El interés fiscal también es otro elemento importante a tener en cuenta, porque supone que el fisco tiene un interés, por supuesto, sobre los bienes vacantes, como mencionábamos recién, como así también en relación a los tributos que haya que abonar en relación a las sucesiones, y que sin duda se perderían en el caso de que se abrieran tantas sucesiones como países donde existan bienes por parte del causante. Finalmente, también se habla de los llamados móviles reales, esto es que los privatistas en general y la jurisprudencia son bastante más proclives a aplicar su propio derecho en general y excluir la aplicación del derecho extranjero, y que por eso es que normalmente privilegian un sistema de fraccionamiento en donde le apliquen su propia ley a la totalidad, a los bienes que se encuentran ubicados en su territorio, de manera tal entonces de excluir la aplicación de otro derecho. Precisamente es el derecho que más conocen, el que mayor práctica tienen, y entonces el más conveniente para el foro. Que no es, por supuesto, la posición de los internacionalistas, que en general tienen menos prejuicios o reparos a la hora de aplicar otro derecho que no sea el del foro. Finalmente, existe un sistema intermedio mixto que utiliza el criterio del fraccionamiento para los bienes inmuebles y la unidad para los muebles. Como conclusión, podemos señalar que si el sistema jurídico del cual se trate se orienta en función de la concepción de la sucesión en la persona, que conduce obviamente a la regulación de la transmisión de los bienes como una universalidad, entonces el sistema adecuado será el de la unidad, con las excepciones siempre que establece el orden público internacional. Y por el contrario, si el ordenamiento jurídico se encuentra inspirado en la concepción de la sucesión en los bienes, lo más adecuado será adoptar un sistema de tipo mixto o bien de fraccionamiento para precisamente regular la sucesión hereditaria. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar con este tema. El sistema que adopta el derecho internacional privado argentino en relación a la sucesión hereditaria. En realidad, la doctrina nacional no se pone de acuerdo en cuál es precisamente el criterio adoptado por nuestro Código Civil, en función de que él mismo ha tomado disposiciones inspiradas en diferentes elementos que permiten fundar una y otra tesis. Aquellos que son partidarios de la tesis de la unidad se apoyan fundamentalmente en los artículos 3283 y 3612, que son precisamente los que señalan como ley aplicable a la sucesión la ley del último domicilio del causante. También otro fundamento importante lo constituye la nota al artículo 3283, que hace referencias expresas a Savigny y al derecho romano, que como sabemos es el originario de la concepción de la sucesión en la persona, es decir, entender al sucesor como un continuador de la persona del causante y que por lo tanto es heredero y sucesor de su patrimonio como universalidad de derechos y obligaciones, es decir, el patrimonio se considera en este marco como una unidad. Nota que también contiene una referencia a la idea expresada de la voluntad presunta, que supone única en el difunto, que entiende que el difunto evidentemente no ha pretendido de ningún modo someter a sus bienes a diferentes legislaciones en función del lugar de su situación.
La tesis de la pluralidad, por su parte, o del fraccionamiento, tiene apoyo en el artículo 10, que señala que los bienes raíces o inmuebles situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, o sea, por las leyes argentinas, respecto a diferentes cuestiones, entre las cuales se mencionan los modos de transferirlos. Los partidarios de esta doctrina se señalan que dentro de los modos de transferencia se encuentra precisamente la sucesión, y que precisamente por ello debe ser la misma regida por las leyes del país, es decir, como fundamento precisamente de esta tesis de la pluralidad. Otros fundamentos se encuentran en las notas del artículo 3283 y 3598. El primero de ellos precisamente alude a este artículo 10 como una excepción al principio general de la unidad, que como decíamos está expresado en la nota en cuestión, y la nota del artículo 3598, que refiere en realidad a la legítima de los herederos forzosos y que señala que habrá tantas sucesiones cuantos sean los países en los que hubiesen quedado bienes desde difunto. Específicamente esta nota, el artículo 3598, alude en realidad a un ejemplo que se relaciona con Francia, es decir, el caso de un causante que ha dejado tanto bienes en Argentina como en Francia, y allí el codificador señala que habrán entonces de realizarse la apertura de más de una sucesión, porque precisamente en Francia no se admite el sistema de la unidad. Es decir, esta es la razón por la cual en la nota en cuestión se habla de una pluralidad de sucesiones. Finalmente, otro de los fundamentos tiene que ver con el artículo 3470, que establece un derecho de compensación para los herederos argentinos o bien para los extranjeros que tengan su domicilio en la Argentina cuando los mismos hayan sido excluidos o pospuestos, discriminados en general por sucesiones abiertas en otros países, caso en el cual se les reconoce la posibilidad precisamente de compensarse con los bienes que se encuentren situados en el país del causante, o sea, sin discriminar entre bienes muebles o inmuebles. Entonces se supone que el ejercicio de este derecho de compensación implica la apertura de más de una sucesión, y por eso también sería un fundamento de la admisión de la tesis de la pluralidad. Los internacionalistas en general adhieren mayoritariamente a la idea de la tesis de la unidad, es decir, que nuestro Código Civil ha aceptado esa tesis, basándose, como decíamos, en la literalidad de los artículos 3283 y 3612, y critican en realidad los fundamentos de la tesis de la pluralidad porque dicen que las notas en realidad no tienen un carácter legal y por lo tanto no pueden servir de fundamento para la tesis, y que a su vez en el caso de la nota del artículo 3598 se está refiriendo a un caso específico que es el de Francia, que es, al no admitir el sistema de la unidad es lo que determina la apertura de distintas sucesiones y no la adopción del sistema de fraccionamiento por parte de nuestro régimen nacional. Y con respecto al artículo 3470, la naturaleza en realidad, como decíamos, era el de un derecho a compensación que funciona independientemente del sistema adoptado, es decir, tanto puede operar en el sistema de la unidad como en el sistema de fraccionamiento, y no puede considerarse por ello una normativa que avale o por el contrario se oponga a sostener de que ha sido adoptado uno u otro sistema, es decir, debe ser excluido de los fundamentos. ¿Cuál es la posición de la jurisprudencia? En general la jurisprudencia se ha mostrado mayoritariamente partidaria de la tesis mixta o intermedia, es decir, aquella que le aplica a los bienes muebles el sistema de fraccionamiento y a los bienes inmuebles el sistema de la unidad, basándose en el artículo 10 que, como decíamos, en realidad refiere al marco de los derechos reales y no a las sucesiones a título universal o por mortis causa, sino por el contrario a las sucesiones, a las transmisiones de derechos sobre bienes en relación a actos entre vivos. De todas maneras, hay sentencias que se apartan de este criterio y que adoptan, por el contrario, el sistema de la unidad. Sin embargo, no es la tendencia general. En cuanto a los tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo, los dos, tanto el de 1889 como el de 1940, se inspiran en el sistema de fraccionamiento, sin distinguir entre bienes muebles e inmuebles, aunque se admiten algunas excepciones a favor del sistema de la unidad, que se refieren fundamentalmente a las formas testamentarias, a las deudas, a los legados y a la colación.
Pero se establece, como decíamos, como criterio general que es la ley del lugar de situación de los bienes al tiempo de la muerte de la persona la que rige la forma, la validez del testamento, la capacidad para testar, la capacidad de suceder, las legítimas, los bienes reservables, en general todos los aspectos vinculados con la sucesión, tanto testamentaria como intestada. A los fines de introducir el tema siguiente, que precisamente son las obligaciones derivadas de los contratos internacionales, vamos a ver un breve video explicativo de las características esenciales precisamente de estos contratos. Una relación entre un comprador y un vendedor externo está relacionada básicamente a términos de comercio internacional normalmente aceptados en toda transacción. Así vamos a encontrar que distintos organismos de carácter internacional han generado algunos elementos relativos a al contenido que debe tener el contrato y a los términos por los cuales se deben transferir las mercaderías. Por ejemplo, en este sentido, aparecen los Incoterms, que son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional, pero estos Incoterms, que quede bien en claro, no son leyes, son normas que son normalmente aceptadas, pero que deben de cumplimentarse a través de la voluntad de las partes. Es decir, que toda relación comercial en el ámbito internacional, del comercio internacional, siempre está referido a lo que establezcan las partes que comprenden este negocio de la compra-venta. Ahora bien, eventualmente un negocio de compra-venta internacional puede ser de una sola oportunidad, una venta eventual, un comprador externo necesita un producto determinado de una manera eventual, compra una vez ese producto y la relación comercial se termina allí. Ahora pensemos en alguna relación un poquito más extensa. Pensemos en la alternativa de que un vendedor local, argentino, pueda establecer un criterio de distribución en un mercado externo. Este criterio de distribución debe estar normalmente fijado a través de la firma de un contrato. Este contrato de compra-venta internacional aparece hoy en día con mayor fuerza y con mayor presencia en las transacciones internacionales. ¿Esto por qué es así? Básicamente uno piensa que cuando hay una entrega de una mercadería que se hace en un país de embarque y que va con destino a un país de importación, y en el medio tenemos un transporte, tenemos transferencia, tenemos riesgos, tenemos costos, pero también tenemos responsabilidades del producto una vez que fue entregado. Es decir, si nosotros pensamos en una distribución a futuro, un exportador argentino debería de contemplar la posibilidad de firmar un contrato de distribución con el posible distribuidor o representante de ese producto en el mercado de destino. ¿Qué elementos deben de ser contemplados dentro de ese contrato? Múltiples elementos deben ser contemplados. Uno de ellos está relacionado básicamente que toda relación comercial, cuando está por darse inicio, siempre se pretende o se piensa que esa relación comercial va a ser duradera y en buenos términos. Pero uno debe de pensar qué sucede si esto no acontece. ¿Qué pasa cuando yo tengo algún inconveniente respecto de la no entrega del producto, respecto de la mala distribución, respecto de una baja en la calidad, respecto de un incremento notable en los precios internacionales de los productos y también respecto del tema de la marca con el cual yo voy a vender el producto en el exterior? Es decir, ¿qué sucede ante algún imprevisto? Y todo eso debe ser dejado en firme por escrito. Una de las cuestiones que uno siempre enumera en las numerosas charlas que ha dado en el comercio internacional es que todo aspecto de relevancia a ser tratado en una negociación internacional debe dejarse sentado por escrito. Nada debe ser tomado al azar. En una operación eventual, esta posibilidad de generar alguna alternativa de dejar sentado por escrito puede estar establecida a través de lo que es una factura pro forma, una carta de intención, una orden de venta, una orden de compra. En cambio, cuando la operación es más duradera y de mayor envergadura, normalmente se debe fijar las consideraciones de un contrato. Sería muy, yo diría, inconveniente establecer criterios fijos respecto de los elementos de un contrato. ¿Por qué? Toda relación y todo producto establece un contrato diferente. Es decir,
hay un contrato de acuerdo a la alternativa comercial y al producto que estamos refiriendo. Claramente no es lo mismo exportar un bien de capital que un producto perecedero. ¿Por qué? Por temas de responsabilidad de entrega, por temas de durabilidad del producto, por servicios postventa, en fin, hay una serie de alternativas que uno tiene que analizar. Lo que en definitiva uno pretende dejar en claro a través de este mensaje, que los elementos del contrato son muchos y variados y dependen mucho del tipo de relación comercial, la tipología de la mercadería y la tipología de entrega del producto. No obstante esto, uno de los elementos que genera, digamos, un problema bastante grande en las relaciones comerciales es la no identificación de un Incoterm dentro del contrato, es decir, donde se establece la transferencia de la mercadería. Una apostilla respecto a este tema. Normalmente un Incoterm establece términos legales que, insisto, deben ser aceptados por el comprador y el vendedor. En ese sentido, un Incoterm establece claramente dónde termina la responsabilidad del exportador y los costos que él asume, y también dónde comienzan las responsabilidades del importador y los costos que él debe asumir para dejar la mercadería en el mercado de destino. Pero también hay términos relativos a cuestiones comerciales. Ante alguna tragedia o algún problema con la entrega del producto, uno puede tomar dos alternativas: establecer claramente cuáles son el concepto establecido en el Incoterm y aferrarse a ello, o tomar alguna alternativa comercial y decir, bueno, para salvar una relación comercial vamos a tomar una alternativa de perder un poco cada uno y continuar con una relación comercial que no está establecida dentro de un término de Incoterm. Un término también que es muchas veces dificultoso para establecer en una relación comercial duradera es qué sucede en el caso de que haya alguna diferencia o resolución del contrato, dónde este se resuelve. Si lo pensamos desde el punto de vista del vendedor, él va a querer que esto se resuelva en los tribunales de justicia del país vendedor. Si lo tomamos desde el punto de vista del comprador, él va a querer exactamente lo mismo, pero en el país del comprador. Por lo tanto, muchas veces esto se resuelve estableciendo un país, un tercer país, a los efectos de determinar que si hay un contrato, hay algún tipo de diferendo comercial o litigio comercial, este puede ser solucionado en los tribunales de un tercer país. No obstante esto, insisto, cada producto, cada relación comercial y cada destinación tienen a su vez cláusulas de contrato distintas. Una de las cuestiones que deben ser tenidas también en el concepto del contrato es la región que abarca la distribución o recepción del producto por parte del importador. El tema de los contratos internacionales sin duda presenta una importancia fundamental, sobre todo durante los últimos años, y la profundización también del proceso de globalización, el incremento del comercio y la interdependencia, y el intercambio en general de tanto de mercancías como servicios en el plano nacional e internacional. En sí, el tema sin duda reviste características importantes desde el punto de vista de las cuestiones que suscita en el ámbito del derecho. En primer lugar, por el gran papel que se le asigna normalmente en todos los ordenamientos en materia de contratos internacionales a la autonomía de la voluntad. Y en segundo lugar, porque las obligaciones que emergen de los contratos internacionales normalmente se encuentran localizadas en diferentes jurisdicciones, y ello sin duda genera problemáticas en torno al derecho aplicable en función, ¿no es cierto?, de los diferentes puntos de conexión que se pueden utilizar para regular precisamente o determinar, mejor dicho, la ley aplicable a la cuestión. Sin duda, no es lo mismo con lo que ocurre respecto a las obligaciones que emergen de otros elementos que no son los contratos internacionales, como las obligaciones derivadas de los delitos, de los cuasi delitos, incluso las obligaciones generadas por la ley, donde existe una única voluntad generadora que es fácilmente identificable en cuanto a su localización, y por ende es fácil determinar, o es mucho más fácil determinar la ley que resultará aplicable. En este caso, al hablar de obligaciones contractuales, estamos sin duda frente a una situación en la que concurre más de una voluntad, y de allí entonces la convergencia indefectible de más de un ordenamiento
determinada, ¿cierto?, por la presencia de elementos no nacionales en las situaciones generadas por estos contratos, que hace que entonces el tema despierte controversias tanto en el plano doctrinario como legislativo, y se postulen diferentes soluciones a los fines de la determinación de la ley aplicable, tanto a las cuestiones vinculadas con la validez intrínseca como los efectos y las causas de extinción de las obligaciones contractuales. En sí, desde un punto de vista teórico, podemos decir que será la presencia de un elemento no nacional lo que determinará la transformación de un contrato nacional en contrato internacional. Decimos desde un punto de vista teórico porque en realidad hay que analizar en particular el derecho digamos, desde el cual nos estamos posicionando para saber qué elementos no nacionales son realmente relevantes para atribuirle el carácter de internacional al contrato en cuestión. En sí, por ejemplo, en el marco de nuestro derecho internacional privado, como sabemos, el criterio personal, el de la nacionalidad, por ejemplo, carece de total relevancia, y en realidad el elemento personal en general, independientemente de que tenga que ver con la nacionalidad o el domicilio, no es suficiente como para transformar un caso nacional en internacional. Es decir, si la cuestión refiere a un contrato celebrado entre extranjeros para ser, celebrado en la Argentina y para ser ejecutado en la Argentina, ello no hace que el caso se convierta en internacional solo por la nacionalidad o el domicilio que tengan las partes contratantes. En el caso del elemento real, como sabemos, cuando se trata de derechos reales vinculados con inmuebles, se aplica la ley local y no hay mayores problemas. Por lo tanto, es decir, al tratarse de los derechos reales una cuestión específicamente territorial, tampoco acá hay discusión con respecto a la ley aplicable. En el caso de los muebles, la situación solo influiría cuando la localización de los mismos se toma como indicio de una eventual manifestación de voluntad de las partes en la elección del lugar de cumplimiento, pero en principio tampoco el elemento real es fundamental al momento de atribuir el carácter nacional o internacional al caso. Es decir, que nos queda fundamentalmente el elemento conductual o conductista como el decisor o determinante para poder decidir cuándo un caso es nacional, cuándo el contrato es nacional o internacional. En este sentido puede ocurrir, por ejemplo, que el contrato sea celebrado en un estado y tenga como lugar de ejecución otro estado, o bien que los establecimientos del oferente y del aceptante tengan precisamente estén radicados en distintos estados. En todas estas situaciones que se presentan, entonces, podemos decir que normalmente se presenta un contrato internacional que, para resumir, en el marco del derecho internacional privado, se remite a dos situaciones fundamentales. Una, cuando el contrato está destinado a cumplirse en una jurisdicción distinta a la de su celebración, y en segundo lugar, si la celebración se vincula a varios sistemas jurídicos porque los domicilios o establecimientos de oferentes y aceptantes se encuentran en diferentes países. Estos casos son los que podríamos denominar contratos internacionales de tipo objetivos, o que son originariamente internacionales, pero existen también otros casos que surgen como contratos nacionales, pero que luego se transforman en internacionales porque las partes adoptan una cláusula de prórroga de jurisdicción, o bien porque adoptan una cláusula en virtud del cual consideran aplicable un derecho extranjero, caso en el cual habrá que examinar si ello es válido, de acuerdo con el derecho internacional privado del foro. Entonces, estos casos también convierten al contrato nacional en contrato internacional, y tendría que, en un concepto amplio de contrato internacional, ser incluidos precisamente junto con los casos ya mencionados. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con este tema.
¿Cómo se regulan los contratos internacionales? En sí hay dos grandes criterios para precisamente determinar cuál es la ley aplicable precisamente para regular los diferentes aspectos que hacen a los contratos internacionales. Un primer criterio, que podríamos denominar clásico, trabaja a partir de la norma indirecta. Esto es, se seleccionan uno o más puntos de conexión adecuados y se somete el contrato a uno o varios derechos privados nacionales. Es decir, a través de una norma indirecta lo que se hace es resolver el conflicto de leyes existente eligiendo uno de los ordenamientos materiales con el cual el caso se conecta, por estimarse que este es el que tiene mayor contacto o es el más adecuado. En sí se suelen adoptar, en aquellos casos que se toma este criterio clásico de la norma indirecta, normalmente puntos de conexión múltiples de modo subsidiario, es decir, proceden en defecto uno de otros. Y precisamente pueden ser vinculados en general o bien a las cuestiones relativas a los puntos de conexión personal, de domicilio o nacionalidad de algunas de las partes contratantes, o bien al lugar de celebración, o bien al lugar de ejecución del contrato o de cumplimiento del contrato, o algún otro elemento como el lugar donde se cumple la prestación característica. En todos estos casos existe pues una norma indirecta que selecciona un punto de conexión que determina la ley aplicable al contrato internacional en cuestión. Las conexiones que se establecen en este sentido pueden ser de dos tipos. Pueden ser, en primer lugar, rígidas, como las que acabo de mencionar, esto es la del lugar de celebración del contrato, o bien la del lugar de cumplimiento, o la del domicilio, la de la nacionalidad de los contratantes, que tiene como ventaja el otorgar una mayor seguridad jurídica, porque es posible con cierto grado de previsibilidad entonces poder suponer cuál va a ser el derecho aplicable a la cuestión. Existen otros puntos de conexión, por el contrario, que son de carácter flexibles, que tienen como principal ventaja una mayor adecuación al caso concreto, que son aquellos que determinan, por ejemplo, como derecho aplicable aquel que tenga una mayor vinculación con el caso, o aquel con el cual el caso tenga la conexión más directa o concreta. Es decir, aquí en este caso hay un apoyo, por supuesto, en la actividad del juez, que deberá determinar con posterioridad, ¿no es cierto?, al surgimiento de la controversia, cuál es aquel derecho que se considera, ¿no es cierto?, más adecuado al caso, con el que tiene mayor contacto, como marcan estos puntos de conexión de carácter flexibles. El de mayor seguridad jurídica tiene entonces el riesgo de la rigidez, porque precisamente está ordenando la aplicación de un derecho que está previsto en realidad para casos específicos que no necesariamente van a ser adecuados para el caso particular, mientras que los flexibles permiten adecuarse mejor al caso concreto, pero generan por supuesto una mayor falta de seguridad jurídica o falta de certeza en relación, digamos, a cuál va a ser la solución final del caso, porque es el juez el que se encuentre a cargo del caso y que determinará en definitiva cuál es el derecho que cumple con el requisito donde se resuelve o se produce, ¿no es cierto?, la realización del punto de conexión. El otro criterio para la resolución de la determinación de la ley aplicable al contrato internacional es el criterio privatista, que trabaja a partir de normas materiales. Es decir, se entiende que el contrato internacional en realidad está destinado, a diferencia del contrato nacional, a digamos, a actuar y desenvolverse en el ámbito de la sociedad internacional, que tiene otros intereses diferentes, ¿no es cierto?, de los que existen en el marco de las sociedades nacionales. Es decir, aquí lo que se intenta ante todos es promover los intereses vinculados con el comercio internacional, esto es garantizar la seguridad jurídica de las transacciones internacionales, proteger el crédito internacional, entre otras cuestiones, y por eso entonces que no puede aplicarse un derecho privado previsto para casos nacionales con otras características y en función de otros intereses a un caso que tiene que ver con un contrato internacional que, como decíamos, está destinado a otra situación y a proteger otro tipo de intereses. Y por eso entonces que la solución es promover el surgimiento de un régimen material, en general de naturaleza convencional,
que permita la adopción de soluciones directas para precisamente los casos que se refieran a los contratos internacionales. Es decir, adaptar las normas a las especificidades de los contratos internacionales. Como ejemplo típico de este sistema o de este criterio es, por ejemplo, la Convención de Viena de 1980, que adopta en ese sentido normas materiales para la resolución de diferentes cuestiones vinculadas con los contratos internacionales. Y a su vez, la Convención de La Haya de 1986 es un ejemplo adecuado de la utilización de criterios clásicos o a través de normas indirectas. En este campo, y como pudimos ver en el video, es fundamental el papel que cumple la autonomía de la voluntad. En general, en todos los ordenamientos internacionales existe un reconocimiento, en mayor o menor medida, con mayores limitaciones o menores, de acuerdo al Estado en cuestión, de la autonomía de la voluntad y la importancia que la misma reviste para la determinación tanto de la ley como de la jurisdicción aplicable a las cuestiones, ¿no es cierto?, emergentes de los contratos internacionales. Se suelen distinguir dos tipos de autonomía de la voluntad, una que es de carácter conflictual y la otra que es de carácter material. La conflictual alude a las facultades que tienen las partes del contrato para elegir de manera expresa o tácita, pero siempre manifiesta, la ley que habrá de regular el contrato en particular. Ello supone, por supuesto, el establecimiento del régimen aplicable al contrato por parte de los propios interesados. Se supone que son las partes las que se encuentran en mejores condiciones para decidir cuál es el derecho más adecuado al contrato del cual se trate y fijar por ende entonces cuáles son las cláusulas o las normas que habrán de regular las diferentes cuestiones que contiene el contrato en cuestión. Se discute sobre la necesidad del contacto razonable entre el derecho elegido y los elementos esenciales del negocio jurídico. En sí, hay autores y legislaciones que también exigen precisamente el contacto razonable. Por ejemplo, lo hacen los restatements de Estados Unidos, es decir, exigen la necesidad de que exista alguna conexión fundada, por supuesto, entre el derecho elegido y el negocio jurídico sobre el cual versa el contrato internacional. Y hay otros autores y legislaciones que no exigen evidentemente esta razonabilidad del contacto, fundándose en la idea de que en realidad son las partes las que eligen el derecho y por lo tanto se supone que ellas son las que se encuentran en mejores condiciones para decidir cuándo este es o no razonable, y muchas veces el hecho precisamente de la neutralidad del derecho de un tercer estado, es decir, un derecho que no es el de ninguna de las partes desde el punto de vista de su nacionalidad o domicilio, puede ser precisamente el fundamento de la adecuación de esa elección. Es decir, es razonable elegir un derecho neutral que no beneficie a una u a otra parte sin que haya necesariamente una conexión razonable con el caso. Es decir, la conexión razonable está determinada por la neutralidad del derecho elegido. En sí, obviamente que en este marco el reconocimiento de la autonomía de la voluntad conflictual, que significa darle a las partes la posibilidad de elegir el derecho aplicable a la cuestión, significa a su vez excluir la aplicación directamente del régimen señalado por el legislador en el ámbito del derecho internacional privado del cual se trate. Es decir, se convierte al régimen de derecho internacional privado en subsidiario, en secundario o digamos, en un derecho dispositivo que pasa a un segundo plano, ya que es desplazado precisamente por el derecho que es elegido por las partes. En sí, como ejemplo de la autonomía de la voluntad de carácter conflictual, vamos a mencionar la Convención de La Haya de 1986, que precisamente reconoce una preeminencia a la autonomía de la voluntad de las partes, estableciendo con carácter subsidiario sí otros puntos de conexión, pero siempre que las partes obviamente no hubieran hecho uso de esta facultad que se les reconoce de manera primigenia. Fundamentalmente los puntos de conexión subsidiarios que se establecen son la ley del establecimiento del vendedor, la ley del establecimiento del comprador y por último de manera, digamos, subsidiaria la ley que tenga una vinculación más estrecha con el contrato.
El otro aspecto de la autonomía de la voluntad es el llamado aspecto material. Aquí la facultad de las partes no solamente o no se limita a solamente permitirles elegir cuál es el derecho aplicable a la cuestión, sino incorporar directamente en el contrato cláusulas que pueden inclusive excluir la aplicación de las normas imperativas del derecho privado, que sería competente en el caso de que las partes no hubiesen hecho, por supuesto, uso de su facultad de elegir el derecho aplicable. Es decir, hay una incorporación de cláusulas en general, ¿no es cierto?, de carácter material para regular la cuestión, lo cual puede proceder de diferentes maneras. Esto es, las partes pueden actuar como verdaderas creadoras del derecho y redactar soluciones para las diferentes situaciones o vicisitudes que se pueden presentar en la ejecución y en la vida del contrato o en su posterior ruptura. O bien puede proceder también a través de la transcripción de normas extranjeras o bien la remisión a normas extranjeras. Es decir, en cualquiera de estos casos estamos en el supuesto de una autonomía, el uso de la autonomía de la voluntad de carácter material. Como ejemplo de el reconocimiento de esta autonomía de la voluntad material, podemos mencionar la Convención de Viena de 1980, en donde se consagra en realidad una autonomía amplia, que abarca tanto la material como la de carácter conflictual, y fundamentalmente refiere, por supuesto, a los contratos de compraventa internacional de mercadería entre las partes que tengan su establecimiento en estados diferentes. Estados diferentes, por supuesto, que sean parte en la Convención de Viena de 1980, o bien cuando las normas de derecho internacional privado remitan al derecho de un estado que sea contratante de la Convención. La autonomía material está específicamente reconocida en el artículo 9, cuando se señala que las partes van a quedar obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. En sí, es importante tener en cuenta que la norma también incluye una presunción que supone que las partes han adherido a los usos convenidos en relación a ese tipo de contratos y que son habitualmente utilizados y que supone que deberían haber conocido, salvo por supuesto que exista un pacto en contrario. Es decir, pero es necesario en ese caso sí probar ante el juez, es decir, aquel contratante que desea probar que el uso era aplicable, deberá probar una serie de extremos que tienen que ver con que se trate de un uso digamos, ampliamente conocido, que la persona debía conocer, que sea utilizado, que sea aplicable a esa clase específica de contratos, etcétera. Es decir, que es bastante difícil suponer una aplicación de los usos cuando no se encuentran explícitamente establecidos o referenciados en el contrato. Pero sin duda hay una remisión entonces a la autonomía mejor dicho, hay un reconocimiento de la autonomía de la voluntad de carácter material, porque supone que las partes pueden hacer referencia a los usos precisamente o a las prácticas dentro de las cuales podemos incluir, por ejemplo, referencias a la lex mercatoria, específicamente a los Incoterms, u otros elementos como los principios de unidad o alguna otra disposición como los E-Terms, es decir, todas aquellas regulaciones que podrían englobarse dentro del concepto de lex mercatoria y que puede ser adoptada, como decíamos, como contenido material del contrato en el marco de la autonomía de la voluntad de esta naturaleza. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con este tema.
Si bien, como señalábamos hace unos momentos, la autonomía de la voluntad está reconocida en la mayor parte de los ordenamientos en materia de contratos internacionales, ese reconocimiento en ningún caso es irrestricto. Es decir, en todos los supuestos existen algún tipo de límites o restricciones que se establecen precisamente a aquello que las partes pueden pactar en materia de contratos internacionales. A título general podemos mencionar como restricciones aquellos que hacen a los límites específicamente previstos por el legislador, por ejemplo, las restricciones que se hacen en función de la opción a determinados derechos, es decir, cuando la norma de conflicto marca puntos de conexión alternativas restringidas, es decir, las partes pueden optar por el derecho, pero dentro de un marco específicamente establecido por el legislador, o bien cuando las disposiciones legislativas del derecho internacional privado exigen una determinada conexión con el contrato o con algún elemento de este, o bien una base razonable para la elección, etcétera. Es decir, los límites que específicamente se prevén para el caso de la elección en materia de contratos internacionales. A su vez, hay límites generales que refieren a los principios y características de los diferentes órdenes jurídicos y que fundamentalmente se concretan en la necesidad de respetar las normas imperativas del foro y en el orden público internacional del foro, que siempre funciona, ¿no es cierto?, como límite para cualquier aplicación de una ley que lo vulnere o que, mejor dicho, atente contra los principios que constituyen este orden público internacional. Con relación a las normas imperativas del foro, son aquellas que refieren fundamentalmente a legislación de naturaleza económica, como las leyes contra las prácticas comerciales restrictivas, o bien sobre precios, o sobre control de cambios, u otras vinculadas con medidas de protección social, como las de los salarios mínimos, o normas de protección a la parte más débil, como existe en el caso del derecho del consumo, por ejemplo. En general se entiende que las normas imperativas del foro pueden en algunos casos ser dejadas de lado en el marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad, es decir, cuando se opta por otro derecho diferente, pero siempre respetando la otra excepción que acabo de mencionar, o el otro límite, que es el impuesto por el orden público internacional del foro. Este funciona como una aplicación, digamos, a posteriori, esto es, cuando el juez debe o se enfrenta a la resolución de una cuestión que tenga que ver con un contrato internacional, en donde deberá aplicar un derecho extranjero, al cual lo remita el derecho internacional privado del foro, o bien al derecho extranjero elegido por las partes, y encuentre una disposición que precisamente vulnere los principios del orden público internacional del derecho que le corresponde. Entonces, en ese caso se excluye la aplicación de ese derecho, como decíamos, como una excepción, y actúa como una excepción a posteriori. El orden público a priori se referiría, como decíamos, a las normas de aplicación inmediata, de policía o las imperativas del foro, o bien también, en algunos casos, la doctrina sostiene que es necesario cumplir con las normas de aplicación inmediata o imperativas que pertenecen no solo al país del foro, sino también a aquel país con el cual el contrato tenga estrechas relaciones desde el punto de vista de su función económica. ¿Cuáles son las soluciones que prevé nuestro Código Civil en materia de contratos internacionales? Hay que aclarar que Vélez recibió en ese sentido inspiración de dos fuentes que no tienen o que no admitían soluciones idénticas, como es el caso de la inspiración de Story y la inspiración de Savigny. Story consideraba en general que cuando el lugar de celebración y el lugar de cumplimiento coincidían, entonces debía ser aplicable la ley, ¿no es cierto?, correspondiente al lugar de cumplimiento. Pero en aquellos casos en donde no coincidían, le daba la opción al lugar de cumplimiento, siempre que este, por supuesto, se encontrara determinado en el momento de la celebración, o que pudiera ser determinado en función de los elementos y las circunstancias del caso.
La otra inspiración tiene que ver con Savigny, que en su intento por tratar de establecer siempre el asiento jurídico de las obligaciones, optó por el lugar de celebración como criterio general, y lo que hace entonces Savigny es tratar de brindar una serie de hipótesis en las cuales no está claro cuál es el lugar de celebración para poder precisamente a partir de presunciones y circunstancias fijar cuál es ese lugar. Ambas fuentes entonces abrevan en los artículos del Código Civil argentino que regula la materia, y así es como Storey es el principal inspirador de los artículos 1205 a 1210 y los artículos 1215 y 16, y a su vez se recepta la inspiración de Savigny en los artículos 1212, 13 y 14, que dicen específicamente estos artículos que estamos mencionando. Como para hacer una exposición sintética, vamos a distinguir entre los contratos entre presentes y los contratos entre ausentes. Como decíamos, los primeros, que receptan en general la doctrina de Storey, se señala básicamente 4 hipótesis distintas. En primer lugar, tenemos el contrato que es celebrado en el extranjero sin que se determine un lugar de cumplimiento, y entonces en ese caso se entiende que la ley aplicable va a ser la ley del lugar de celebración. El segundo caso es el contrato que se celebra en el extranjero, pero para ser ejecutado en el extranjero, caso en el cual también el criterio es la aplicación de la ley del lugar de celebración. Ambas hipótesis se encuentran contempladas en el artículo 1205. El tercer caso es el del contrato que es celebrado en la República y que habrá de ser ejecutado fuera de la República, y en ese caso también es la ley extranjera del lugar de cumplimiento la que habrá de regular los aspectos centrales del contrato. Finalmente tenemos el caso del contrato que habrá de ejecutarse en la Argentina. No interesa en realidad si ha sido celebrado en el país o fuera de él, caso en el cual debe ser sometido, por lo tanto, a la ley argentina, que es precisamente la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Esto lo señala el artículo 1209 del Código Civil. Con respecto a los contratos entre ausentes, que básicamente no tienen un lugar de celebración único o perfectamente determinado, vamos a distinguir 2 situaciones. La primera es la que el contrato entre ausentes tenga específicamente el lugar de cumplimiento determinado, y en ese caso obviamente será la ley del lugar de ejecución la que regulará sus aspectos centrales. El segundo supuesto es que no se determine cuál es el lugar de cumplimiento, caso en el cual entonces sí las obligaciones de cada parte se van a regir por el derecho de su domicilio. Es decir, en este caso habrá que adoptar un punto de conexión, o se adopta, mejor dicho, un punto de conexión acumulativo, porque supone que las leyes de los domicilios de las partes contratantes tendrán que coincidir en las soluciones. Como decíamos, hay una serie de reglas subsidiarias que están orientadas en el pensamiento de Savigny para poder determinar ciertas, digamos, atendiendo a las circunstancias del caso y de ciertas cuestiones que se vinculan con el caso en particular, cuál es el lugar de cumplimiento de los contratos para poder determinar en función de ello cuál es la ley aplicable al contrato de que se trate. Fundamentalmente y como principio general vamos a decir obviamente que el contrato deberá cumplirse en el lugar que se encuentra determinado de forma expresa por las partes en el texto mismo del contrato en cuestión. Eso es, digamos, está implícito en el artículo 1212. Además, el contrato debe cumplirse en el caso, por supuesto, que las partes expresamente no lo hubieran mencionado, en el lugar de situación del objeto del contrato, o bien donde éste debe llevar a cabo la prestación más característica. En el caso de que estas 2 reglas fracasen, que serían las reglas, digamos, más obvias o más adecuadas para la regulación, entonces, en ese caso, el contrato se entenderá celebrado en el domicilio del deudor. En ese caso, es decir, que el lugar de cumplimiento se entenderá que es el domicilio del deudor y por lo tanto que será como ley aplicable al contrato esa ley. Cuando el contrato hubiese sido celebrado fuera del domicilio del deudor, en un lugar que por las circunstancias del caso se entienda que es el lugar de cumplimiento, será precisamente ese lugar el que será considerado como lugar de celebración y por lo tanto será la ley vigente en ese lugar la que se aplique para el contrato en cuestión. Finalmente, cuando el contrato es celebrado fuera del domicilio del deudor, pero en un lugar en donde por las circunstancias del caso se entienda que no va a ser el de cumplimiento, entonces en ese caso se aplicará, o se tomará, mejor dicho, como lugar de cumplimiento el domicilio actual del deudor.
Eso es lo que prevé el artículo 1213. Son reglas subsidiarias en general para determinación del lugar de cumplimiento de los contratos. Estamos hablando en general de contratos que no son sinalagmáticos, sino que implican fundamentalmente una prestación esencial por parte de uno de los contratantes. En el caso de los contratos recíprocos o sinalagmáticos, se entiende, ¿no es cierto?, como lugar de cumplimiento el lugar en el que deberá ejecutarse la prestación más característica. Hasta aquí hemos analizado las cuestiones que hacen a la ley aplicable. Vamos ahora finalmente a analizar las cuestiones vinculadas con la jurisdicción. Estas se encuentran reguladas en los artículos 1215 y 1216 del Código Civil, en donde se establece que el contrato que debe cumplirse en la República, aun cuando el demandado no se encuentre domiciliado en ella, le asigna competencia, ¿no es cierto?, a los jueces argentinos. Es decir, cuando el contrato se ha de cumplir en la República Argentina, son competentes los jueces argentinos para precisamente decidir todas las cuestiones vinculadas con ese contrato. Ahora bien, si el demandado tiene domicilio o residencia en la República, pero el contrato habrá de ejecutarse fuera de la República, en ese caso entonces hay una opción por parte del actor que podrá demandar ante los jueces de su propio domicilio o bien ante los jueces del lugar de cumplimiento del contrato. A manera de cierre de esta teleclase vamos a repasar los conceptos clave aprendidos en la misma. Conforme al Código Civil, la jurisdicción sobre la sucesión corresponde al juez del último domicilio del causante, consagrándose así en nuestro sistema de derecho internacional privado el sistema de la unidad de jurisdicción. Los tratados de Montevideo, por su parte, consagran una solución contraria en cuanto que adoptan el sistema de pluralidad de jurisdicción. En materia de ley aplicable a la sucesión, existen dos sistemas principales, que son el de la unidad y el del fraccionamiento. El sistema mixto, por su parte, es una combinación de los dos anteriores en cuanto que adopta del primero el de la unidad para los bienes muebles y el de fraccionamiento, a su vez, para los bienes inmuebles. Cada sistema se inspira, como sabemos, en una concepción de la sucesión diferente. En el caso del sistema de la unidad, en el concepto de la sucesión en la persona, y en el caso del sistema de fraccionamiento y el mixto en la sucesión de los bienes. El Código Civil, por su parte, adopta, de acuerdo con la doctrina internacionalista y mayoritaria, el sistema de la unidad, fundándose para ello en el artículo 3283 y 3612, que establecen como ley aplicable única la ley del último domicilio del causante. Para el derecho internacional privado argentino, por su parte, y en relación al segundo tema abordado en la teleclase, un contrato internacional es el que se encuentra destinado a cumplirse en una jurisdicción distinta al de su celebración o aquel cuya celebración se vincula a diferentes sistemas jurídicos porque los domicilios o establecimientos de oferente y aceptante se encuentran ubicados en diferentes países. La regulación de estos contratos internacionales puede hacerse a través de dos métodos: un criterio clásico de normas indirectas o bien un criterio privatista de normas materiales. La autonomía de la voluntad en materia de contratos internacionales es reconocida en la casi totalidad de los regímenes jurídicos y puede tener una dimensión conflictual y una dimensión material. La autonomía conflictual implica la elección por la parte de la ley que habrán de regular el contrato, mientras que la material implica la incorporación al contrato de cláusulas creadas por las partes. La autonomía de la voluntad en ningún caso es reconocida de un modo irrestricto, ya que siempre se establecen diferentes tipos de límites a la misma. Y finalmente, vamos a recordar que las soluciones que se adoptan en materia de contratos internacionales por parte de nuestro Código Civil se encuentran contenidas en los artículos 1205 a 1216, distinguiéndose según se trate de contratos entre presentes y ausentes y previéndose una serie de normativas relativas a la determinación de la ley del lugar de celebración del contrato. Bueno, hemos llegado a la última de las teleclases. Ha sido un gusto haber participado en ellas y haberlos acompañado en el recorrido del contenido de esta asignatura. Les deseo la mejor de las suertes y éxitos tanto en su carrera como en su vida personal y profesional. Muchas gracias y espero verlos en otra oportunidad.